En el mundo en que Jesús nació, los dioses no eran leyendas olvidadas. Eran una presencia constante. Sus imágenes se levantaban en las plazas, sus templos dominaban las colinas, y sus sacerdotes dictaban la vida de las ciudades. Había dioses para la guerra y la paz, para el comercio y la cosecha, para la lluvia y para el mar. Los ejércitos marchaban en su nombre, las leyes se dictaban en su honor, y la gente depositaba en ellos su esperanza y su temor. Para un romano del siglo I, negar a estos dioses no era simplemente una cuestión religiosa, era traición. El emperador César no solo gobernaba con un ejército, gobernaba con la idea de que él mismo era divino. En Atenas, Efeso, Roma o Alejandría, los nombres de Zeus, Artemisa, Dionisio y Poseidón eran pronunciados con reverencia o con miedo. Pero entonces, en un pequeño rincón del imperio, apareció un hombre que no encajaba en ese sistema. No era sacerdote de templo, no dirigía un ejército, no escribía decretos desde un palacio. Era un carpintero, que decía cosas que ningún rey ni sacerdote se atrevía a pronunciar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Cada milagro suyo, cada palabra, cada gesto, era un golpe directo a las creencias más arraigadas del mundo antiguo. Jesús no solo sanaba enfermos y perdonaba pecados, estaba desafiando a los dioses que habían gobernado por siglos. Y lo más sorprendente, no lo hacía con espadas ni ejércitos, sino con autoridad y verdad. Este es el relato de los dioses que Jesús humilló. Conoceremos quiénes eran, qué poder ejercían sobre las naciones, y cómo, en cada encuentro, Jesús demostró que ninguno de ellos podía resistirle. 1. César, el dios del imperio. En el siglo I, Roma no solo conquistaba territorios, conquistaba mentes y corazones. En cada rincón del imperio, desde Britania hasta Egipto, el rostro del César estaba presente. En las monedas, en estatuas, en altares improvisados. Pero no se trataba solo de honrar a un gobernante, se trataba de adorarlo. Tras la muerte de Julio César, el Senado romano lo declaró Divus Julius, es decir, un dios. Su hijo adoptivo, Octavio, más tarde llamado César Augusto, asumió el título Divi Filius, hijo del dios. No era solo política, era religión de Estado. El culto al emperador unía al vasto imperio bajo un mismo símbolo de poder y obediencia. En ciudades estratégicas, templos dedicados a César se levantaban como centros de lealtad y control. Los ciudadanos ofrecían incienso ante su imagen y pronunciaban la frase obligatoria: César es Señor, Caesar Kyrios. Negarse no era un simple acto de protesta, era traición al imperio, y podía costar la vida. En ese mundo, adorar a otro señor era un desafío frontal al poder más grande de la tierra. Y en ese escenario apareció Jesús de Nazaret. Un hombre sin ejército, sin título político, sin respaldo de los sacerdotes de Jerusalén. Pero en sus labios, una declaración que hacía temblar los cimientos de Roma. El reino de Dios se ha acercado. Marcos 1:15. No el reino de César, no el reino de los hombres, sino el reino de Dios. Cada vez que Jesús decía mi reino no es de este mundo, Juan 6:36, estaba marcando una línea que César no podía cruzar. Y cuando los romanos pusieron sobre su cruz la inscripción Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, Juan 7:19, creyeron estar ridiculizándolo. Pero, en realidad, estaban proclamando algo mucho mayor, que había un rey cuyo poder no dependía de ejércitos ni de monedas. Jesús humilló al dios César no con violencia, sino mostrando que la autoridad suprema le pertenece solo a él. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. En un mundo donde César es Señor era el lema, los primeros cristianos comenzaron a proclamar algo prohibido. Jesús es el Señor, Jesús Kyrios. Una simple frase, que derrumbó un imperio. 2. Zeus, el padre de los dioses. En la cima del Olimpo, según la mitología griega, reinaba Zeus. Se decía que dominaba el cielo y la tierra,
que su voz retumbaba en los truenos y que sus rayos podían derribar ejércitos. Los romanos lo llamaban Júpiter, y en su nombre se coronaban reyes, se firmaban tratados y se pedía protección para el imperio. A Zeus se le temía y se le honraba como al supremo guardián del orden. Su imagen presidía templos majestuosos y su estatua en Olimpia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, mostraba su poderío, un dios sentado en trono, con un cetro en una mano y la figura de la victoria en la otra. En un mundo así, ¿qué podía hacer un carpintero de Galilea contra el Dios de los cielos? Jesús no subió al Olimpo para desafiarlo, pero con solo levantar la voz calmó tormentas, y con una palabra hizo callar a los vientos y al mar. Quienes lo vieron dijeron asombrados: ¿Quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen? Zeus era conocido por sus relámpagos, pero Jesús dijo: Yo soy la luz del mundo. Zeus era llamado padre de los dioses, pero el Padre del cielo testificó sobre Jesús: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Sin levantar un arma, sin ocupar un trono de oro, Jesús demostró que la verdadera autoridad sobre la creación no está en manos de un mito, sino en el Hijo del Dios vivo. Y en ese momento, el rayo más poderoso no cayó del Olimpo, sino que descendió del cielo en forma de un hombre que traía paz en medio de la tormenta. 3. Hermes, el mensajero de los dioses. En la mitología griega, Hermes era el mensajero veloz, el que cruzaba el cielo y el inframundo llevando los decretos de Zeus. Dios de la elocuencia y patrón de comerciantes y viajeros, era astuto, persuasivo y, según las leyendas, incluso capaz de engañar con sus palabras. Para los romanos, su nombre era Mercurio, y lo honraban como el intermediario que conectaba a los dioses con los hombres. Su imagen adornaba mercados y caminos, y su figura era símbolo de comunicación y de poder en el lenguaje. En un mundo donde las palabras podían manipular reinos y sellar destinos, Hermes representaba el ideal del discurso persuasivo, aunque no siempre verdadero. Y entonces vino Jesús. No como un mensajero de palacio, ni con sandalias aladas, sino como la palabra eterna hecha carne. No traía noticias de parte de dioses caprichosos, sino el mensaje directo del Padre: vida, perdón y verdad. Hermes podía anunciar decretos. Pero Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermes podía llevar un mensaje, pero Jesús mismo era el mensaje: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. En un mundo donde la retórica era un arte y la mentira podía disfrazarse de verdad, Jesús habló con autoridad que no dependía de discursos aprendidos, sino de la esencia misma de Dios. Hermes unía a dioses y hombres con rumores y relatos. Jesús unió al cielo y la tierra con su propia sangre. Así, el mensajero de los mitos quedó en silencio ante la voz que dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. 4. Asclepio, el dios de la medicina. En el mundo griego, pocos nombres inspiraban tanta esperanza como el de Asclepio. Hijo de Apolo, según la leyenda, poseía el don de curar toda enfermedad. Sus templos, llamados asclepeiones, se alzaban como refugios para los enfermos. Allí, los pacientes dormían esperando sueños reveladores, en los que el dios indicaría el remedio para su dolencia. Sacerdotes y médicos practicaban rituales, baños sagrados y ungüentos, creyendo que la mano de Asclepio obraba a través de ellos. La serpiente, símbolo de su poder, se enroscaba en su bastón, imagen que aún hoy perdura en la medicina. Para los griegos y romanos, Asclepio era la última esperanza cuando todo lo demás fallaba. Y entonces, en las aldeas de Galilea y las calles de Jerusalén, apareció Jesús. No vestía túnicas de sacerdote ni realizaba ritos complicados. Simplemente ponía sus manos sobre los enfermos, y sanaban. Leprosos quedaban limpios, ciegos veían, paralíticos caminaban. No pedía ofrendas ni esperaba sueños. Sanaba en el momento, delante de todos. Asclepio, en sus mitos, nunca venció a la muerte. Pero Jesús dijo junto a la tumba de Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Y entonces llamó al muerto, y el muerto salió. En un mundo que adoraba a un dios de serpiente para obtener salud, Jesús ofreció algo más grande, no solo curación física, sino vida eterna. Y así, el Dios de la medicina quedó humillado ante el verdadero médico de nuestras almas, que sanó sin cobrar, sin rituales, y con un solo toque de su compasión infinita. 5. Dionisio, el dios del vino y la fiesta. Entre los dioses griegos, pocos despertaban tanta pasión como Dionisio. Dios del vino, la vid y la celebración, prometía alegría sin límites y libertad sin freno. Sus festivales eran jornadas de banquetes, música y danza, pero también de excesos, embriaguez y desenfreno. Para muchos, Dionisio era símbolo de escape. Olvidar las penas en la copa, ahogar las preocupaciones en una noche de placer. Los romanos lo llamaron Bacó, y lo celebraban con procesiones cargadas de racimos de uvas, cánticos y máscaras. Se decía que su don era traer gozo, aunque ese gozo siempre terminaba en vacío. Y entonces, en un matrimonio en Caná de Galilea, Jesús realizó su primer milagro. No fue en un templo ni en un festival pagano, sino en una simple fiesta familiar. Cuando el vino se acabó, Jesús ordenó llenar tinajas de agua, y esa agua se transformó en el mejor vino que habían probado. No para embriagar, sino para que la celebración continuara con alegría verdadera. Dionisio ofrecía un placer momentáneo. Jesús ofreció un vino nuevo, símbolo de su sangre, que daría perdón y vida eterna. Mientras Dionisio era venerado en fiestas que terminaban en caos, Jesús invitaba a una mesa donde el pan y el vino se convertían en comunión con Dios. El Dios del exceso quedó pequeño ante aquel que dijo: «Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido». Un gozo que no se apaga al amanecer, sino que crece para siempre. 6. Artemisa, la diosa de la fertilidad y la protección. En la ciudad de Efeso, el nombre de Artemisa resonaba en cada calle. Su templo, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, atraía peregrinos de todas partes. Era venerada como diosa de la fertilidad, protectora de mujeres y niños, y guardiana de la ciudad. Los artesanos fabricaban estatuillas de plata con su imagen, y su culto movía no solo devoción, sino una poderosa economía. Para los romanos, era Diana, cazadora y guardiana de los bosques. Pero en Efeso, su figura con múltiples símbolos de fertilidad representaba la abundancia de la vida misma. Quien buscaba hijos, éxito en la cosecha o protección, acudía a ella. Y entonces llegó el mensaje de Jesús. A través del apóstol Pablo, se anunció que no son dioses los que se hacen con las manos. El Evangelio comenzó a transformar corazones, y con cada conversión, el negocio de los ídolos decayó. Tanto, que los artesanos de Efeso provocaron un tumulto gritando: «Grande es Artemisa de los Efesios», intentando frenar el avance de esta nueva fe. Jesús no necesitó derribar su templo con piedras, lo derribó quitándole adoradores. Mostró que la vida, la fertilidad y la protección no vienen de figuras talladas, sino del Dios vivo, quien da y sostiene la existencia. En lugar de prometer hijos como símbolo de bendición, Jesús declaró bienaventurada a una mujer no por su maternidad, sino por oír y guardar la palabra de Dios. Así, Artemisa quedó humillada ante aquel que sostiene el universo y cuida de los suyos con amor eterno. 7. Poseidón, el dios del mar. En la mitología griega, el rugido de las olas y el estruendo de los terremotos tenían un nombre: Poseidón. Hermano de Zeus, señor de mares y océanos, su tridente era símbolo de poder absoluto sobre las aguas. Los marineros le ofrecían sacrificios antes de cada viaje, y las ciudades costeras le levantaban templos buscando su favor. Para los romanos, era Neptuno, y en su honor celebraban juegos y competencias navales. En un mundo donde el mar era sinónimo de peligro y misterio, Poseidón representaba el dominio sobre lo indomable. Una tormenta podía hundir flotas enteras, y solo el dios del mar, creían, podía calmarla. Pero un día, en las aguas del mar de Galilea, un carpintero dormía en una barca mientras la tormenta se desataba.
Sus discípulos, aterrados, lo despertaron gritando: «Señor, sálvanos, que perecemos». Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y el mar obedeció. Poseidón gobernaba sobre las aguas. En los mitos. Jesús caminó sobre ellas en la realidad. Poseidón era temido por su fuerza. Jesús fue adorado por su autoridad. El dios de los océanos, símbolo del caos y del peligro, quedó sin voz ante el Señor que hizo los cielos y la tierra, y que domina la creación con una simple palabra. 8. Plutón, el señor del infierno. En la mitología grecorromana, Plutón, o Hades, gobernaba el inframundo, el reino de los muertos. Temido y evitado, su trono era un lugar de sombras y silencios, donde las almas aguardaban su destino. Nadie salía vivo de sus dominios, y su nombre evocaba la última frontera, la muerte definitiva. Sin embargo, el cristianismo proclamó una esperanza que rompía ese oscuro reinado. Jesús no solo enfrentó la muerte, la venció. En la cruz, cuando expiró, rompió las cadenas del pecado y la muerte. Y al tercer día, resucitó, derribando la prisión de Plutón y ofreciendo vida eterna a todos los que creen en él. Donde Plutón tenía poder, Jesús mostró autoridad aún mayor. Porque mientras el dios de la muerte gobernaba un reino de miedo y derrota, Jesús inauguró un reino de vida y victoria. Y así, el Señor de la vida humilló al Señor de la muerte, cambiando para siempre el destino de la humanidad. En la mitología griega, Apolo era el dios del sol, la música, la poesía y la profecía. Portaba la lira, iluminaba con su carro dorado el firmamento y guiaba a los oráculos con su voz inspirada. Era símbolo de belleza, armonía y la búsqueda incansable de la verdad. Los templos dedicados a Apolo eran centros de sabiduría, donde se consultaban los destinos y se buscaba la luz en medio de la oscuridad. Su culto se extendía por todo el mundo helenístico y romano, atrayendo a quienes anhelaban respuestas y dirección. Pero Jesús, la verdadera luz que vino al mundo, enseñó que la verdad no estaba en oráculos ni profecías inciertas, sino en él mismo. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Juan 8 y 12. Mientras Apolo brillaba en la mitología como fuente de inspiración, Jesús revelaba la verdad viva y personal, capaz de transformar corazones y liberar del engaño. En un mundo sediento de luz, el sol mitológico quedó eclipsado por el sol de justicia, que nace con poder para traer salvación. Así, el Dios del sol y la verdad fue humillado ante aquel que dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Juan 14, 6. En un mundo donde dioses de piedra, leyenda y mito gobernaban corazones, un hombre caminó entre nosotros y reveló una verdad más profunda. No hay poder verdadero fuera de Dios. No hay trono eterno más allá del que sostiene el universo. No hay luz que no se extinga antes de la llama de Cristo. Jesús humilló a los dioses falsos, no con armas, ni con furia, sino con la fuerza silenciosa del amor, la humildad y la verdad revelada. Él no solo venció a los mitos, venció a la muerte, al pecado, a la desesperanza. Y abrió la puerta a un reino donde la eternidad no es un sueño, sino una promesa viva para quienes creen. Te invitamos a mirar más allá de los ídolos, a cuestionar lo que el mundo te ofrece como poder o seguridad. Porque solo en él encontrarás la paz que ni el tiempo ni la historia pueden arrebatar. Si esta verdad tocó tu corazón, acompáñanos en este camino de descubrimiento. Suscríbete, comparte este mensaje y sé parte de una comunidad que busca la luz verdadera. El viaje apenas comienza, y la historia de Jesús sigue escribiéndose en cada vida transformada.